Pris. Sí, muy buenas noches. Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por esta bendición que nos ha concedido de compartir estos estudios bíblicos. Nuestro anhelo es que sean de bendición, que sean de edificación para el cuerpo de Cristo. Ese es nuestro anhelo, bendecir a otros. Amén. Vamos a comenzar con una oración, hermano Rodney, por favor, diríjanos. Amén. Señor, Creador, Dios soberano, Príncipe de paz, te damos gracias, Señor, en este momento Gracias, y cada día más, Dios eterno, gracias, porque tú nos has traído, Dios, en este río, Dios, que fluye, Dios, gracias, tu presencia, tu gracia, tu misericordia. Gracias te damos por tu verdad. Gracias, Señor, por tu enseñanza, Dios eterno. Gracias, Dios, cada día más tú estás tratando con cada uno de nosotros, Dios, para mostrarnos el camino real, el camino verdadero, Dios eterno. Extiende tus manos poderosos sobre nosotros. Abre nuestro camino, abre nuestro entendimiento, Dios eterno. Ayúdanos a crecer, Señor, en tu palabra. Limpia nuestros corazones, Dios eterno. Llénanos de amor y de paz y de alegría y de gozo, Señor. Y ayúdanos a permanecer, ayúdanos a abrazar la cruz, oh Dios eterno, donde tú enviaste a tu Hijo Dios eterno a derramar su sangre por cada uno de nosotros. Dios. Confiamos en ti, Señor, gracias. en este día. Abre nuestra mente, bendice cada uno de nosotros. Desde abra entendimiento al varón Dios eterno, para que nos ayude cada día más, para que cada día más, Dios, estamos juntos en tus palabras, en tu presencia. Gracias por tu verdad. Así que te demos, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina de los siglos por los siglos. Amén. Amén, amén. Pues vamos a ver dos temas que no son nuevos para nosotros. Ya a lo largo de los estudios que hemos impartido desde diciembre del año pasado hasta la fecha, hemos tocado algunas aristas de estos dos temas que vamos a ver hoy. Amén. Les confieso que mientras yo meditaba en cada pasaje que vamos a compartir hoy en el trabajo, es allá donde yo, gracias a Dios, tengo el tiempo allá para, al menos en la unidad donde estoy, para preparar estos estudios. Yo sentía al Señor mientras meditaba. Hoy vamos a hablar acerca de otra cosa que incluye el supremo llamamiento, y es que aquellos que participen de ese llamamiento supremo harán las mismas obras de Cristo y aún mayores. Amén. Ellos harán las mismas obras de su Señor, de su Maestro, y aún mayores. Amén. En Juan 10:37, Cristo dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Cristo hacía las obras del Padre. Amén. Todo lo que él veía hacer al Padre, él también lo hacía o lo hace. Amén. Luego en Juan 15, versículo 24, Cristo dice, si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. ¿Qué declaración la de Cristo es? Nadie ha hecho las obras que él ha hecho. Yo les he dicho que los evangelios son meramente un resumen de resumen de resumen de las obras que Cristo hizo. Amén. Juan dice al final de su libro que si se hubieran escritos todas las obras que Cristo hizo, no cabrían los libros. Son innumerables las obras gloriosas que Cristo hizo en su primera venida. Y nadie ha hecho cosas mayores
Cristo le dice a ellos. Entonces él les dijo, o sea, Cristo, ¿qué cosas? O sea, ellos iban platicando con él acerca de lo que había acontecido en Jerusalén, cómo crucificaron a Cristo. Ellos iban sosteniendo esas pláticas con Cristo. Y ellos le dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Cristo fue poderoso en obra y en palabra. Amén. Él hizo obras que nadie ha hecho, porque él hace las mismas obras del Padre. Amén. Pero él dice también que nosotros haremos las obras de él, las obras que él hizo y aún mayores. Amén. Vamos a Juan 14, versículo 12. Y tú le va a leer Ageo 2:9. Ageo 2:9. En Juan 14:12, el Señor dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Esta es una de las promesas que tendrán su cumplimiento en la iglesia de los últimos días, la iglesia del fin. Amén. Eso no se ha cumplido en nadie. Hasta ahora nadie ha hecho las mismas obras que Cristo hizo. Eso está reservado para él cumplirlo en sus escogidos en estos últimos días. Aquellos que serán visitados con el poder, con la gloria de Dios en estos últimos días. Aquellos que serán ungidos en el Espíritu Santo y en el poder de lo alto. Aquellos que serán investidos del poder y de la gloria de Dios en estos postreros tiempos. En ellos y a través de ellos, Cristo hará las mismas obras que él hizo hace 2000 años. Y dice, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Vamos a ver en un momentito que es él mismo quien va a hacer esas obras. Amén. Él mismo. Así como el Padre hacía las obras en él y a través de él, es él mismo quien va a hacer esas obras a través de su pueblo en estos últimos días, a través de sus ungidos, aquellos que serán llenos de toda la plenitud de Dios, aquellos en quienes se cumplirá la palabra, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén. Amén. Aquellos que irán de poder en poder y verán a Dios en Sión, como dice el Salmo 84:7. En ellos y a través de ellos, Cristo hará maravillas que nunca han sido hechas en la historia del universo. Amén. ¿Qué dice Ageo 2:9, Zuleika? Dice así: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Amén. ¿Cuál es la casa del Señor? Vimos en Hebreos 3:6. Dice que Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Nosotros somos la casa de Dios. Somos la morada de Dios. Somos el templo de Dios. Todo eso está claro en la Biblia. Entonces, esa casa de Dios, que es su iglesia, su pueblo, sus escogidos, la gloria postrera, lo que Dios va a manifestar en estos últimos días, su gloria en toda su plenitud, en toda su magnitud, esa gloria será mayor que la primera, que la que él manifestó en la iglesia del principio, y aún mayor que la misma gloria que él manifestó a través de Jesús de Nazaret en el principio. Amén. Será una gloria
sin precedente. Amén. Será algo nunca, nunca visto, las cosas que Dios va a hacer en estos últimos días. La gloria postrera será mayor que la primera. Amén. Qué glorioso sería ver esas cosas que vemos en los evangelios. Los ciegos recibiendo la vista, los sordos recibiendo oído, los muertos resucitando, los leprosos siendo limpiados, viniendo multitudes a los pies de Cristo mediante la predicación ungida del evangelio. Eso será algo muy, pero muy glorioso. La razón por la cual ellos harán cosas mayores, o Cristo hará cosas mayores en ellos y a través de ellos, una de ellas es que hoy en día tenemos a favor nuestro la tecnología. Nosotros podríamos alcanzar, esos hombres y mujeres van a alcanzar cientos y hasta miles de millones al mismo tiempo, simultáneamente, por medio de las tecnologías. Amén. Entonces, el Señor mismo ha permitido que esto se desarrolle para él llevar a cabo ese plan magno que tiene en estos últimos días. Amén. Él ha ido acondicionando todo, allanando todo, para que en su manifestación todos sean testigos de la gloria de Dios. Amén. En Eclesiastés 7:8, si podría leerlos, Zuleika. Eclesiastés 7:8. Sí, un momento que lo estoy buscando. Sí. Dice así: mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Aquí dice el más sabio, aquel que recibió la sabiduría de Dios, esa sabiduría eterna. Él nos revela algo glorioso aquí en esta expresión. Él dice, mejor es el fin del negocio que su principio. En el hebreo, esa palabra negocio es mejor es el fin de la palabra que el principio de la palabra. Ustedes saben quién es la palabra, ¿verdad? Juan 1:1 dice que Cristo es la palabra de Dios. Y el Apocalipsis 19. Y Salomón dice, inspirado por el Espíritu Santo, mejor es el fin de la palabra, el fin de Cristo, que el principio de Cristo. O sea, su manifestación en el tiempo del fin, es lo que está diciendo Salomón, es mejor que su manifestación en el principio. Mejor es el fin de la palabra, del dabar de Dios, que es Cristo, el dabar. Eso es lo que dice el Espíritu Santo ahí. Mejor es el fin de la palabra, que es Cristo. Amén. Entonces lo mejor está reservado para estos últimos días. Amén. Vamos a leer Isaías 30:26. Isaías 30:26. Vean qué revelación de la gloria de Dios en estos días finales. Esto es una revelación de cómo será la gloria de nuestro Dios. Isaías 30:26 dice, y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor, como la luz de 7 días, el día que vendare Jehová la herida de su pueblo y curare la llaga que él causó. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo aquí? Recuerden que el Señor habla en parábolas. Dice, y la luz de la luna, ¿qué es la luna en la Biblia? La luna es la iglesia. La luna es la iglesia. La iglesia no tiene luz propia. Nuestra luz es el sol de justicia que es Cristo. Amén. Él es quien alumbra
nuestras vidas. Y la luz de la luna, la luz de la iglesia, será como la luz del sol. ¿Quién es el sol? Vamos al Salmo 84. El Salmo 84, el Espíritu Santo dice quién es el sol. Salmo 84, 11. ¿Podría leerlo, Zule? Salmo Sí, 84, 11. 84:11 dice así. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Amén. ¿Quién dice ahí, Zule, que es el sol? Dios. Dios es el sol. Jehová. Cristo. Cristo es el sol. También en Malaquías 4:2 llama a Cristo el sol de justicia. Entonces, la luz de la luna, la luz de la iglesia será como la luz de Cristo, la luz del sol espiritual que es Cristo. Él también dice, yo soy la luz del mundo espiritual. Y recuerden que en lo natural, la luz del mundo es el sol. Entonces, Puedo la leer luz de la... Malaquías si desea, varón. Sí, puede leerlo, Malaquías 4:2. Dice así, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Entonces, en aquellos que temen al Señor, nacerá Cristo, el sol de justicia, dice ahí, ¿verdad? Amén. Entonces, la luz de la iglesia será como la luz del Señor, la luz de Cristo. Pero oigan lo que dice, es en toda su magnitud que Dios se va a manifestar en estos días. Y la luz del sol, la luz de Cristo, la luz de Dios, 7 veces mayor como la luz de 7 días. ¿De qué habla el número 7 en la Biblia? El número 7 es el número perfecto de Dios. Ese número habla de la plenitud de Dios. Dios va a ser manifestado en toda su plenitud en estos últimos días. Y por eso ellos harán aún cosas mayores que las que el Señor hizo en el principio. Amén. Qué bendita esperanza tenemos. Es muy glorioso lo que viene. Amén. Gloria a Dios por eso. Vamos a leer algunos versículos ahora. Por favor, Zule, tú vas a leer Hebreos 13, los versículos 20 y 21. Hebreos 13, 20 y 21. Yo voy a leer dos versículos antes de ti. Ok. Fíjense lo que dice Juan 14:10. Juan 14:10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Le está diciendo Cristo a Felipe. Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces, ¿quién era que hacía las obras en Cristo? El Padre. Pero así como el Padre hacía las obras en Cristo, asimismo Cristo, como estamos enfatizando, Él es quien hará esas obras gloriosas que aguardan a la iglesia en el tiempo del fin. Fíjense lo que dice Isaías 26:12. Isaías 26:12, este pasaje siempre me ha llenado de alegría, de gozo. Dice, Jehová, tú nos darás paz, porque también, ¿qué dice? Porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Dios mismo es quien hará esas obras gloriosas. Amén. Él es el único que recibirá el mérito. Solamente en Él nos gloriaremos. Amén. Como dice la Biblia, el que se gloríe, gloríese en el Señor. No tenemos mérito nosotros. El mérito es de Jesucristo. Amén.
Él es quien hace y quien hará esas obras gloriosas que aguardan a la iglesia del tiempo del fin. Amén. ¿Qué dice Hebreos 13, 20 y 21, Zuli? Dice así: y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ahí vuelve el Señor y enfatiza esa verdad. El 21 dice, os haga aptos. Yo les decía, creo que fue el lunes, que esa palabra aptos es perfecto. Amén. Os haga perfectos para toda buena obra, ¿verdad? Dice, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Él mismo es quien hace su voluntad en nosotros, a través de nosotros. Es Él mismo quien hace esas buenas obras, esas obras gloriosas que aguardan a la iglesia con el propósito de ser glorificado por medio de Jesucristo. Amén. Efesios 2:11 dice, vamos ahí todos. Efesios 2:10, perdón, 2:10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Son obras que Dios tiene preparadas de antemano, las que Él va a llevar a cabo en estos últimos días. Esas obras gloriosas. Amén. Amén. Hay muchos pasajes más que nos hablan de esa gloria venidera, de lo que Dios va a hacer. Amén. Pero vamos a otro tema. Quiero tratar dos temas hoy. Y este segundo tema de hoy lo vimos en una clase, pero quiero que quede plasmado en nuestros corazones, en nuestro espíritu, que esto es para los que alcancen el supremo llamamiento. Amén. Este tema es que aquellos que participen del supremo llamamiento son los llamados a ocupar un lugar de preeminencia en el reino de Dios. Amén. Ellos son los llamados a ocupar ese lugar de preeminencia en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Mateo 20. Mateo 20, si tú pudieras leerlo, Zule. Mateo 20, versículo Estoy 20 buscando. al 23. 20 al 23. Mateo 20, del 20 al 23. Sí. Aquí está. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Amén. Amén, amén. Entonces, cuando ella hizo esa petición, el Señor no la reprendió, ¿verdad que no? Ni le dijo, eso es algo que no es alcanzable. O le dijo, no, ese es un lugar que nadie lo va a ocupar. Él simplemente le dijo en el versículo 23, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Entonces, hay quienes
están llamados a ocupar ese lugar de honor, ese lugar de gloria. Son los que van a estar más cerca del Señor Jesucristo. Amén. Son los que van a gozar de la bendición más alta en el reino de Dios, que es la de estar lo más cerca posible de Cristo Jesús. Amén. Y es por ello que ellos van a experimentar el gozo más excelso por toda la eternidad. El gozo más glorioso, ellos lo van a experimentar por toda la eternidad. Amén. Recuerden que el reino de Dios es tres cosas: justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ese gozo, ellos lo van a experimentar. Amén. Recuerden que Dios es la fuente de gozo, ¿verdad? Dios es la fuente de gozo. Por eso David dice en el Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Entonces, aquellos que estén más cerca del Señor son los que van a experimentar esa plenitud de gozo. Amén. Los gozos y los placeres más gloriosos. Amén. Entonces, mientras más cerca de Él estamos, más glorioso e inefable es el gozo que experimentaremos. Vamos a Isaías 51, versículos 3 y versículo 11. Tú vas a leer, Zule, Isaías 61, 7. No sé quién más está ahí. ¿Quién más podría leer para que me lean a Primera de Pedro 1, 8? Primera de Pedro 1, 8. No sé si Gris está ahí o Doris. Yo voy a leer a Isaías 51, 3 y 11. Escuchen bien lo que dice aquí. Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Piensen esto. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Pero ahí cuando dice y cambiará su desierto en paraíso, en el hebreo esa palabra paraíso es Edén. Y Edén significa placeres, deleites. Cambiará su desierto en Edén, en placeres y gozo eterno. Eso es lo que nuestro Dios va a hacer. Amén. Nos va a llenar de su gozo. Aquellos que ocupen ese lugar de preeminencia van a experimentar el gozo más alto. Amén. Dice Isaías 51, 11. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando. Cantar habla de estar gozoso. Recuerden que en Santiago dice, si alguno está alegre, cante alabanzas. Entonces, el cantar alabanza es una expresión de gozo, de alegría. Amén. Volverán a Sión cantando y gozo perpetuo, no un gozo momentáneo, no. Gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Eso es lo que aguarda a la iglesia en estos últimos días. A aquellos que van a ocupar ese lugar de preeminencia. Amén. Van a gozar de los placeres divinos.
Amén. ¿Qué dice Isaías 61:7, Zuleika? En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Entonces ahí habla de un perpetuo gozo que tendrán. Amén. Amén. Entonces vale la pena sufrir un poquito por Cristo. Recuerden que la Biblia dice que esta leve tribulación momentánea produce un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Amén. Hay gozo eterno. Amén. Amén. Primera de Pedro 1:8. ¿Quién lo lee? Lo Yo, tengo aquí. Ok. amén. A quien amáis sin haberle visto, a quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Amén. Gozo inefable. Eso significa en el griego algo que no podemos expresar con palabras. Es algo que no podemos explicar. Es un gozo inefable, indescriptible, inexpresable. El gozo que Dios tiene reservado para aquellos que van a ocupar ese lugar de gloria eternamente. Amén. Eso es lo que nos aguarda. Romanos 14:17, yo citaba ese versículo hace un momentito. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, el gozo más glorioso y excelso es estar en la presencia de Dios, escuchando su voz. Eso es lo que van a experimentar constantemente esos hombres y mujeres que ocupan ese lugar de preeminencia. Van a estar escuchando su voz, sus palabras ungidas. Amén, llena de gracia y de verdad. Nada se compara a ese privilegio y a esa bendición. Juan el Bautista y la reina de Sabá tenían razón. Vamos a leer lo que dijo Juan en Juan 3:29. Juan 3:29. Vamos a ver si puede leerlo. Lo voy a leer yo y tú, Su, le va a leer a Hechos 22, versículos 14 y 15. En Juan 3:29 dice Juan el Bautista, el que tiene la esposa es el esposo. El que tiene la esposa es el esposo. Más el amigo del esposo, Juan es el amigo del esposo, el esposo es Cristo, que está a su lado y le oye. ¿Quiénes van a estar a su lado? Aquellos que van a ocupar ese lugar de preeminencia. Que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. El gozo más alto es escuchar la voz del Señor. Escuchar esa voz ungida del Señor. Esa voz melodiosa, esa voz gloriosa de Cristo. Es el gozo más alto que hay en el universo. El apóstol Pablo tuvo esa bendición en Hechos 22, 14 y 15. Tule. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas el justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Amén, amén. Esa es la gloria del apóstol Pablo. Él tuvo el privilegio de ver al Señor y escuchar la voz de su boca.
Ahí fue que él recibió esa habilidad, esa capacitación, esa gracia para ejercer ese ministerio apostólico tan glorioso. Ahí es donde el Señor nos prepara. Amén. Viéndolo y escuchando su voz. Eso es lo que nos da la gracia para llevar a cabo su obra. Amén. Y esos escogidos de Dios de estos tiempos van a escuchar la voz de Dios y lo verán a Él como ninguno en la historia. Amén. Amén. Lo mejor está reservado para estos últimos tiempos. Amén. Lo más glorioso, lo más excelente. En Primera de Reyes 10:8, ¿podrías leerlo, Zulia? Primera de Reyes 10:8. Y lo estoy buscando. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos, que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Amén, amén. Qué precioso. Qué precioso. Ella dice, bienaventurados tus hombres. Recuerden que hemos hablado de esa palabra, bienaventurados. El significado excelso que tiene, son los supremamente bendecidos. Entonces la bendición suprema consiste en estar continuamente delante de nuestro Dios, delante de nuestro Salomón celestial, que es Cristo, escuchando las palabras de sabiduría de Él. Ese es el privilegio más alto. Amén. Esa es la bienaventuranza más excelsa. Estar continuamente delante de Cristo oyendo su sabiduría. Amén. Esas palabras de gracia y de verdad que salen de su boca. Amén. Pero quiero concluir con algo y es que Salomón, ese Salomón es una figura también. Es una figura de los hombres y mujeres que Dios va a usar en estos últimos tiempos. Aquellos en quienes la sabiduría del Salomón celestial se hará real también. Amén. Salomón es una figura. Vamos a Segunda de Crónicas 9. Segunda de Crónicas 9:23. Segunda de Crónicas 9:23 dice, y todos los reyes de la tierra procuraban ver el rostro de Salomón para oír la sabiduría que Dios le había dado. Esa sabiduría que Dios había puesto en el corazón de Salomón. Todos los reyes procuraban verlo a él para escucharla. Amén. Y así será en estos últimos tiempos. Así será muy pronto. Aquellos que sean investidos de la gloria y del poder de Dios, aquellos que sean llenos de toda la plenitud de Dios, aquellos que van a alcanzar la madurez de Cristo, toda la tierra va a procurar verlos a ellos. Amén. Amén. Buscando la palabra de Dios, la sabiduría que saldrá de la boca de ellos. Amén. Amén. Entonces, Dios les bendiga. No sé si tienen algún comentario. Dios les guarde. Si desean decir algo, como terminamos tempranito hoy, no sé si el varón desea decir algo, pero es glorioso el plan de Dios. Lo que Dios tiene. Recuerden lo que el Señor dice en Josué, que no, dice que toda la palabra que Dios prometió, toda su promesa, dice que se cumplió. No faltó ni una sola palabra
de todas esas buenas palabras que Dios le había dado a Israel. Amén. Así será en estos días. Amén. 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 Vamos a despedirnos entonces, Zule. No sé si parece que no, parece que entendieron todos. Sí se entendió realmente. Ya hemos Vamos ido a avanzando despedirnos. un poco en entender el llamado. Quizás por eso, varón, no se motivan a comentar. ¿Por qué? Que hemos ido entendiendo con cada clase en qué consiste el llamamiento, cómo tenemos que conducirnos y eso, lo que el Señor demanda de aquellos que tienen el supremo llamamiento. Y le decía que quizás por eso no se motivan a opinar. Es bueno que participen, sí, eso nos anima mucho. Sí. Eh, Nada, vamos a despedirnos entonces para que descansen. De acuerdo. Señor amado, te damos gracias, Padre, en este momento por la oportunidad que tenemos de reunirnos para nutrirnos de tu palabra, Señor. Gracias por tu fidelidad, Señor, y por la misericordia que has tenido para con nosotros. Permite, Señor, que tus palabras lleguen hasta nuestros corazones y que nuestros espíritus, alma y cuerpo se consagren, Señor, para ti. Permite que cada día podamos ir perfeccionándonos, Señor, y que alcancemos la santidad que tú demandas de nosotros. Padre, qué grande es estar en tu presencia, Señor, sentirte. Ayúdanos a buscarte, Señor, en todo momento, a depender de ti, Señor, y que nuestra necesidad primordial sea estar contigo, Señor. Permite que podamos intimar, Señor, contigo en nuestras habitaciones, Señor, contigo en nuestros trabajos, contigo, Señor, en cada momento de nuestras vidas. Que tú seas nuestra prioridad, Señor, nuestro alimento, Señor, nuestro descanso. Padre, gracias por la oportunidad que hemos tenido para que de nuestras vidas, Señor, podamos darte un poco de tanto de lo que tú nos has dado, Señor. Bendecido, Padre, sea tu nombre, exaltado en cada rincón de este universo, Señor, porque tu amor para con nosotros ha sido grande, Señor. Perdona, Señor, nuestras iniquidades, encamínanos a sendas de justicia en las cuales podamos servirte, Señor. Podamos servirte en espíritu y en verdad, Señor, adorarte con alabanzas y con júbilo. Padre, permite que cada día de nuestras vidas podamos consagrarnos a ti, que se cumpla en nosotros el propósito que tú has previsto para cada uno, Señor. Ayúdanos, Padre, fortalécenos, porque a cada día desmayamos, Señor. Cada día necesitamos de ti y solamente tu misericordia, Señor, nos mantiene en pie. Padre, alabo tu nombre y te agradezco por tantas cosas que has hecho en nuestras vidas, Señor, que no bastan las palabras para agradecerte, Señor. Gracias, Padre, por esta noche. Guárdanos, Señor, guarda nuestros corazones, guarda nuestros cuerpos, Señor, protégenos. Padre, cuida nuestros hogares, fortalécenos y ayúdanos a interceder, Señor, no solamente por nuestros hermanos ni por nuestras familias, sino también por este mundo. Ayúdanos, Señor, a llevar tu evangelio, Padre, a que podamos ser discípulos, Padre, de tu Hijo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Bien, Dios les bendiga, les guarde y esta palabra que hemos compartido, que sea atesorada en nuestros corazones. Amén. Y Amén. nuestro anhelo es que corra y sea glorificada esa palabra. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde y nos vemos el lunes si Dios quiere. Amén. 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 Buenas Amén. Buenas noches. Buenas noches noches. y Ay, buenas bendiciones. noches. Bendiciones. Amén, amén.